Voy a ser sincero, estuve mucho tiempo pensando en una introducción que estuviera a la altura de las anteriores, intentando poetizar algunas frases que puedan describir la temática del día de hoy. Pero, ¿cómo escribir un trastorno que tiene tantas aristas y tantas variables? Entonces, me propuse proponerles algo, que por un momento se pongan en el lugar del otro, imaginando que simplemente no puedes empatizar con la tristeza de un amigo, que no tienes la facultad de leer entre líneas, que entre muchas otras cosas, tu mente no tiene la capacidad de comprender los patrones básicos de socialización, como por ejemplo la sonrisa de una madre. En este capítulo hablaremos del trastorno del espectro autista, junto a la licenciada en psicopedagogía María Natalia Rubio. Bienvenidos al podcast institucional de la Universidad de Congreso, episodio 7, la tendencia hacia uno mismo. Bueno, bienvenidos al séptimo podcast de la Universidad de Congreso. Hoy tenemos el placer de poder hablar con la profesora y licenciada María Natalia Rubio, que nos va a hablar de un tema muy interesante y muy actual en la sociedad, que es el autismo. Bienvenida, Natalia, y vamos a contar un poco. Bueno, Natalia es profesora y licenciada en psicopedagogía, docente de la carrera de psicopedagogía de la sede San Rafael de la Universidad de Congreso. También se desempeña como orientadora psicopedagógica, asesora psicopedagógica, y también participa de distintos proyectos de inclusión en nivel secundario. Bienvenida, Natalia, a este espacio, y vamos a arrancar con una primera pregunta que me parece sumamente importante para que podamos charlar. Contanos específicamente qué es el autismo y por qué se habla de ello cuando se menciona la sigla TEA. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, la verdad que como recién empezó Franco, ¿no es cierto? Esto que es bien apasionante, este tema que es, no sé si nuevo, ¿no? Pero sí es un tema actual, que es como que ha tomado y recobrado como especial renombre en la actualidad. Y esto tiene que ver con esto de qué es el autismo. En realidad, los últimos años, ¿sí? Han habido como nuevas investigaciones, se está como investigando mucho más desde la parte científica y psicológica acerca del trastorno del espectro autista. En realidad, hoy se ha avanzado mucho, por eso es que se conoce tanto, ¿no? Sí estamos ordenando, digo estamos porque al trabajar con autismo uno como que forma parte de esta comunidad, ¿no es cierto? Del trabajo, de los terapeutas, con las familias. En realidad el autismo es un trastorno neurobiológico, actualmente de base desconocida, y tiene una amplia variabilidad de expresiones clínicas, ¿sí? Que eso provoca disfunciones diferentes, multifactoriales, en distintos lugares del sistema nervioso. ¿Qué sería esto? Es que no en todas las personas, ¿sí? Se dan los mismos síntomas ni se manifiestan de la misma manera. Por eso es que hoy se habla, ¿sí? De este TEA, de este trastorno del espectro autista. Ingresa, ¿sí? La palabra de espectro por esta amplia variabilidad de expresiones, ¿sí? Que se da de manera muy diferente en cada una de las personas que tienen este diagnóstico. Bien, perfecto, muy claro. Bueno, ahora antes de arrancar un panel de preguntas, tenemos varias preguntas para poder charlar y bueno, y poder sacarnos las dudas. Jonathan, contanos en qué redes nos pueden seguir la audiencia. Muchísimas gracias, Lucía. Les recordamos a todos los que nos siguen que pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, el de la Universidad de Congreso. También encontrarnos en las redes del Instituto Fuencalle o de la Universidad de Congreso y sus sedes. La página web ucongreso.edu.ar y la del instituto institutocalle.edu.ar. Así que dejamos ahí a Brian con alguna de las preguntas. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Natalia. En relación a esto, hay un tema que nos interesa y es saber a qué edad se pueden detectar las primeras señales de autismo en una persona. Bueno, mira, Brian, en realidad
los criterios del diagnóstico son claros, son bien específicos. Y según la variabilidad, ¿no es cierto?, de los síntomas que se van presentando, cuando hay mayor grado de severidad es cuando más rápido se puede realizar el diagnóstico. Se ha como unificado como un criterio que en realidad no se hacen hasta antes de los 3 años, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí?, empieza todo el seguimiento del desarrollo para ver esta variabilidad de síntomas y de expresiones como para poder efectuar un diagnóstico. Cuanto más rápido es este diagnóstico, ¿sí?, es mejor después el avance en esta persona diagnosticada. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer tratamientos mucho más rápidos y apuntando, ¿no?, a una mejor calidad de vida. Pero lo que hay que dejar muy en claro es que muchas manifestaciones que son muy visibles se dan antes de los 3 años, ¿sí? Desde el inicio, desde el nacimiento del niño, ahí en el control del niño sano es donde empiezan a darse estas señales. ¿Qué son estas señales o cómo podemos identificarlas? Mira, en la escala del desarrollo, ¿sí?, hay muchos ítems o aspectos que hay que tener en cuenta que son relevantes para el desarrollo, se llama el control del desarrollo del niño sano. Empiezan desde cuestiones muy simples como por ejemplo el contacto visual, cuando la mamá por ejemplo lo amamanta, el seguimiento de un ruido, la sonrisa social del bebé frente a alguien cuando se acerca. Estas manifestaciones o estas expresiones del desarrollo, a medida que van avanzando, se van como complejizando. Entonces después yo tengo que ver que responda al nombre, ¿sí?, que tenga interés por otros niños para jugar, que pueda establecer una conversación, que pueda pedir algo, que pueda realizar una orden, una instrucción, dame, tomá, lleva. Todo esto hasta expresiones mucho más complejas como después jugar con otro, el tipo de juegos que tenga con los juguetes o con los objetos. O sea, hay muchas expresiones, pero las señales de alerta que se llaman, que habla la comunidad científica y que se hace mucho hincapié en estas señales de alerta, son estas bien puntuales que te dije, ¿sí? Responder al nombre, la mirada, la sonrisa, los intereses y el juego. Esas son fundamentales, son las primeras manifestaciones del desarrollo. Bien, fantástico. No, y contanos también, en realidad, Natalia, otra de las preguntas es, ¿de qué manera se puede favorecer en realidad la participación de niños con autismo? Mira, la forma de participación comienza desde el primer momento de la aceptación del diagnóstico, ¿no?, con la familia. Hay que trabajar mucho con las familias, en realidad las personas con diagnóstico de autismo requieren no solamente el trabajo en el tratamiento y en la parte terapéutica cuando van a consulta, es un tratamiento que tiene que tener continuidad en su casa. Entonces la inclusión y el trabajo en lo social de las personas con autismo va a depender mucho de las capacidades de ese niño, ¿sí?, donde puedas desarrollar múltiples aspectos para incluir en distintos lugares, y también es muy importante el ir atendiendo a aspectos individuales que le permitan, por ejemplo, no a todos les es favorable hacer un deporte, no a todos les es favorable, estar escolarizados o incluidos en una escuela común. Para cada uno, ¿sí? Por eso es que esto hay que tener muy en cuenta que el espectro es tan propio, ¿sí? Yo puedo tener 5 chicos con el mismo diagnóstico y cada uno tiene una manifestación diferente, y que eso me hace plantear un tratamiento y una inclusión diferente, ¿sí? Como que hay que trabajar muchísimo en potenciar y desarrollar todo lo que cada uno de ellos trae al máximo. Y ahí vas a ir como pudiendo armar este plan de tratamiento, y este tratamiento que ayuda a la calidad de vida permite esta inclusión en lo social, en lo general, ¿sí? Natalia, Sí. yo quería hacerte 2 consultitas porque la idea también de este podcast es derribar ciertos mitos que existen alrededor de todas las temáticas que hablamos. Una de ellas es esa creencia que tiene la gente de que los niños con autistas en realidad son chicos
superdotados o superinteligentes. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Mira, como te dije, es bien variable el espectro, ¿no? Hay chicos que tienen una capacidad cognitiva muy elevada, muy, muy elevada. Por lo general, estos chicos, cuando hay una capacidad cognitiva muy elevada y el lenguaje y adquieren como capacidades muy excepcionales, estamos hablando del síndrome de Asperger, ¿sí? En realidad hoy es muy conocido el síndrome de Asperger y es como más visible, ¿no? Y te estoy dando como un ejemplo, pero en realidad fuera del síndrome de Asperger también hay niños dentro del espectro que no tienen su capacidad cognitiva alterada, ¿sí? Donde no hay una discapacidad intelectual. Por eso en cada caso hay que evaluar cada una de las manifestaciones. Hay chicos que no tienen lenguaje, que no pueden adquirir lenguaje, pero tienen un nivel de comprensión de lo que es el entorno, de lo que son las habilidades, que le permite trabajar de manera impecable y sin tener un lenguaje. Por ejemplo, les permite utilizar ese nivel de comprensión medidas de lenguaje alternativo, ¿sí? Utilizar tablet con ciertos programas que hay para comunicarse o la utilización de pictogramas que requieren un nivel de comprensión muy elevado y abstraer mucho. Entonces, la capacidad cognitiva depende de cada sujeto, ¿sí? Como cualquier otro caso, y bueno, la capacidad cognitiva elevada se asocia más a los chicos o a las personas con diagnóstico de Asperger. Bien, sobre ese tema era mi segunda pregunta. Yo ayer anoche estuve intentando informarme un poquito y leí que el síndrome de Asperger está incluido dentro de uno, digamos, de los trastornos del espectro autista. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo se considera en realidad? Estaba dentro, ¿sí? del espectro del autismo. Y las nuevas clasificaciones diagnósticas es como que lo ponen aparte, ¿sí? Pero en realidad es lo nuevo que se está trabajando, de considerarlo totalmente diferente y separado del autismo, pero en realidad en el diagnóstico hay muchas estructuras, ¿sí? que se deben respetar para el diagnóstico y que tienen que ver mucho dentro del espectro. Pero bueno, sí se está tratando, ¿no? de despegarlo del trastorno del espectro autista. En realidad, esto es muy reciente, ¿sí? por la aparición de la nueva clasificación diagnóstica, y bueno, algunos ya se está usando, otros no. Bueno, esto, como la comunidad científica, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo de trabajo y de aceptación en lo que sería el diagnóstico. Antes de darle el paso a Jonathan, quería comentarles, entre todas las cosas que me informé ayer, encontré un canal muy lindo, donde lo voy a compartir después en las descripciones, de una persona que hace entrevistas a otras personas con diferentes discapacidades. Y la verdad es que me sorprendió mucho ver cómo en realidad las personas con autismo pueden ser personas normales y son personas normales. Entonces, lo voy a dejar en la descripción para que la gente vea, para que saquemos esos prejuicios que tiene la gente sobre las personas con autismo y puedan darse cuenta que son capaces de estar en la sociedad, de que muchas, por suerte, pueden comunicarse y entablar una conversación, que solo quizás hay que darle un tiempo más o lograr entenderlos, pero que podemos incluirlos y pueden... Mira, Franco, si me permitís decir algo con respecto a esto, más allá de hablar propiamente del autismo, en realidad hablemos de la discapacidad toda. A nivel social, las personas, los profesionales que trabajamos con discapacidad, que trabajamos con familias, con niños con discapacidad, con adolescentes, con adultos, no es de ahora, es un trabajo de hace años, de hacer entender a la sociedad, es que no hay ni unos ni otros, ni normales ni anormales, somos todos seres humanos, somos todos personas, vos, yo, Lucía, Brian, Jonathan, cada uno tiene una disposición orgánica diferente, una forma de pensar, de sentir, de hacer, de expresar, de comunicar. Que tu diagnóstico te determine ciertas pautas no te aleja de que seas una persona como los demás. Y eso es algo tan complejo hoy en lo social. Estamos hablando de inclusión, plena inclusión. Cuando empecemos a hablar con otro lenguaje y con otra connotación, ¿sí? Los padres
no solo de los niños con autismo. Por ejemplo, este canal que vos decís, yo he podido ver algunas entrevistas y en realidad, sí es el mismo que hablamos, en realidad los adultos con discapacidad, que tienen mayor capacidad de comunicación, de entender el contexto y demás, o con una capacidad cognitiva distinta, están luchando mucho para esta aceptación, ¿sí? Están luchando muchísimo. Y desde la forma de nombrarlos, ¿sí? Claro. El discapacitado, ¿sí? Son connotaciones tan negativas, ¿sí? Como que a vos te digan, o a mí me digan de una forma que vos decís, no debe existir. Entonces, para hablar de plena inclusión hay que sacar y desterrar todas estas ideas, no solo con el autismo, con toda la discapacidad, con toda la discapacidad. Es un trabajo y que uno dice, ¿cómo puede ser que al día de hoy lo encontrás permanentemente? En las escuelas, no sé, en un club, cuando inician una actividad extraescolar, o sea, es complejo. O cuando vas a un... Mira, a mí me ha pasado con mis pacientes de llevarlos a lo social, hacer una actividad social fuera del consultorio, ir a tomar un helado, que cualquier niño va a tomar un helado. Tenemos que armar primero un protocolo y explicar a la heladería que vamos a ir. ¿Por qué? Porque hay gritos, porque por ahí no se pueden quedar sentados, porque estamos trabajando programas que tenemos que hacer esto, ¿sí? O cuando vamos al parque de los niños, o sea, es complejo, ¿sí? No deberíamos explicar, deberíamos estar todos con la capacidad para entender estas diferentes formas, ¿sí? Hablamos de rampas para que puedan ingresar personas que van en silla de ruedas o que tienen dificultades motoras. ¿Y qué pasa cuando no hay una manifestación orgánica así tan presente? ¿Sí? Eso hay que trabajarlo mucho a nivel social. Y es todo un trabajo. Sí, justamente hablamos en el podcast anterior de medio ambiente y comentamos entre todos que esto es algo que debe venir desde la educación, no solo de la casa, porque a veces no todos los padres tenemos las herramientas para educar en algunos aspectos a nuestro hijo. Debería ser algo que esté incluido directamente en las currículas de educación de la nación, digamos, de todos estos temas. Sí. Sí, el hecho de tener compañeros incluidos que tengan discapacidad te permite aceptarla. Sí. Porque ya no hay diferencia, son todos niños, juegan. Lo mismo pasa a nivel secundario, lo mismo pasa en un nivel superior, ¿sí? Es sacar prejuicios y preestructuras y preconceptos que en realidad, bueno, lleva tiempo, pero hay que trabajarlos. Bueno, muchísimas gracias, muy claro, Natalia. Yo he podido ir tomando algunas notas de lo que has ido diciendo hasta el momento y voy a intentar de ser lo más claro posible para no desordenarte a vos. Pero lo primero que me quedó en base a la pregunta que te realizó Brian es, luego de que ya sabemos o con las primeras señales que nos da el niño que puede tener autismo, es si existe esa sospecha del niño con autismo, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué deben hacer los padres? Eso es lo primero que se me viene a la mente. Y luego, esto para romper esa barrera del desconocimiento, en verdad que terminamos siendo muy ignorantes. A medida que más nos nutrimos o empezamos a conocer del mundo, nos damos cuenta que somos cada vez más ignorantes porque desconocemos un montón de otras cosas. Entonces, desde ese lugar, ¿podrías darnos o bajarnos un poquito qué es lo que se debería hacer para poder llevar a cabo la inclusión escolar, la inclusión laboral, la inclusión social? O sea, ¿cómo se podría empezar a hacer? Lo dijo Franco un poquito, no es solamente desde la educación en casa, sino desde medidas o posturas de parte del Estado, y si tenés algún ejemplo de algún país que tenga esa postura y que la lleven a cabo de manera positiva. Simplemente eso. Bueno, mira, a ver, es como medio extenso, pero es como dividiendo la primera parte. Cuando hay señales, sí, lo importante siempre se apunta a poder trabajar con los pediatras en el control del niño sano, ya sea una consulta particular en un consultorio privado o en un centro de salud o en un hospital público, lo que fuera. En el control del niño sano, ahí el pediatra, cuando lleva el seguimiento, va viendo estas pautas y qué se está pidiendo y qué se está trabajando, no solo a nivel argentino, a nivel mundial, que bueno, y
y los pediatras han incorporado y han hecho muy consciente el seguimiento de estos aspectos para derivar rápido y lograr un diagnóstico más temprano a centros especializados. Cuando hay alertas, ¿sí?, se hacen ciertos seguimientos familiares y del niño, dependiendo de la edad, qué técnicas se utilizan para evaluar, y se van descartando la posibilidad que se encuadre dentro del espectro. Por ejemplo, hay algo que pasa que es muy seguido, que al principio, en los niños más pequeños, en los bebés, cuando hay hipoacusia, se asemejan a muchos signos, ¿no?, y que van compartiendo ciertas caracterizaciones. Cuando se llega a la especificidad del diagnóstico, ahí se parte, ¿sí? Bueno, no hay hipoacusia, o seguimos el control del desarrollo para ver si se diagnostica con autismo. Es el control del niño sano donde está la clave, ¿sí? Hay chicos que tienen lenguaje, ya les dije, que las manifestaciones saben cuándo las expresan, cuando ingresan al nivel inicial, cuando van a maternal. ¿Por qué? Porque si bien hay lenguaje, les ha permitido comunicar, socializar y demás, cuando hay que respetar reglas, jugar con los niños, respetar encuadres, ahí también otro punto clave, la escolarización, o sea, la salida a lo social que se llama, ¿sí? Porque las familias, en el entorno familiar, por esto que ustedes bien dicen, el desconocimiento, es como que la mamá decodifica, la familia decodifica, va respetando los berrinches, o bueno, es malcriado, entre comillas, que se escucha muy común, hasta que, bueno, ¿no?, llega a la escolarización, donde, bueno, ahí se le pone el cascabel al gato. Justamente, Nati, sí, haciendo un hincapié en esto que me decís, bueno, yo tengo un nene de 3 años y el año que viene empieza el jardín. Y una de las cosas que nos destacaron es que debemos dejar de, por ejemplo, bueno, quizás toda la madre lo saben, pero primero de dejar de hablarle como él habla. Nosotros tenemos que intentar decirle las palabras como realmente son. ¿Sí? Él dice guagua en vez de agua y nosotros en realidad, ¿querés guagua? No, hay que decirle querés agua para que él empiece a comprender todas esas cosas. Y segundo, la interpretación que generalmente la hace la madre, de traducirle, no sé, a la abuela lo que el niño quiere decir. Que es una conducta, digamos, normal, es entendible, pero que hay que dejar que en realidad el niño intente expresarse y que la abuela lo entienda, no de que la madre traduzca. Eso pasa en todas las casas con todos los niños, donde dice, llega al jardín y dice, quiero el lete, y la señora tiene que volverse loca para saber qué es el lete, y quizás un juguete que él trajo para jugar al jardín. ¿Qué pasa? Esa decodificación, cuando el niño no tiene dificultad en lo social, va adaptándose a las convencionalidades sociales, al lenguaje, y no hay dificultad. Pero cuando hay un trastorno del lenguaje implicado, conducta social y demás, bueno, eso y las señas son un punto clave, ¿no?, para ayudar en el diagnóstico. Muchas familias se enojan porque, bueno, es todo un proceso el entender y ver ese diagnóstico, pero bueno, hay que acompañar, es fundamental acompañar. Y con lo otro que Jonathan me preguntaba sobre la inclusión a nivel social, laboral, de los niños, jóvenes, adultos, en la Argentina se está trabajando, ¿sí? Hay muchas empresas que trabajan inclusión laboral de personas con discapacidad, que tienen cupos para, ¿sí? La ley está y lo pide. Tenemos mucho que recorrer y mucho que trabajar, laboral, escolar, social, desde todos los lugares. Hay algo que es muy importante, que a nivel mundial el 2 de abril es el día de concientización del autismo, ¿no? Y Argentina ha tomado como la posta en esto y está trabajando mucho para concientizar, por eso se está conociendo cada vez más. Yo tuve la posibilidad hace unos años de participar en una investigación con España y fuimos a Burgos específicamente a ver y a conocer cómo se trabaja. Por eso yo te voy a dar el ejemplo concreto de esa región y de España. Tienen la inclusión laboral, escolar y social, no se pregunta, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que avanzar. No se pregunta, está instaurada. Yo no tengo que ir a una escuela a golpear las puertas, decir, como psicopedagoga, como servicio y como familia, acompañando, ¿podemos incluir a un niño en primer grado? No se pregunta, está dado. Yo voy y lo inscribo. Digo, mi niño viene con una currícula, veremos cómo lo trabaja, ¿sí? Eso nos falta mucho a nosotros, correcto. Lo mismo que lo laboral, lo mismo que
por ejemplo, las casas para vivir, para independizarse, ¿sí? Nosotros cuando llegamos a la vida adulta, ¿qué queremos? Independizarnos, valernos por nuestros propios medios. Sí, hoy acá es muy difícil. Allá se da. Hay casas, hay lugares para las distintas edades, que te independices de tus papás, que puedas realizar un taller laboral, que vivas en una residencia con familias, con chicos igual que vos, con discapacidad, que tengan vacaciones, que vuelvas a tu casa. Y en la vida adulta, sí, eso es lo que hoy se está trabajando acá en el país y hay muchos centros que lo están haciendo. Cuesta mucho. No vamos a entrar en detalles con el porqué, pero desde lo económico hasta lo organizacional, y el Estado, lo gubernamental, las leyes, miles de cosas que como sociedad tenemos que revisar. Pero en realidad, yo nunca veo el vaso medio vacío y digo, se está haciendo mucho. Va a costar, sí que va a costar y nos está costando, no solo con el autismo, sino con toda la discapacidad. Pero lo importante es esto, que existan asociaciones de padres, que se luche por los derechos, que los profesionales también trabajen por los derechos y que la sociedad entienda, ¿sí? Lo importante que es la inclusión. No solo la discapacidad, la inclusión de todos, porque todos somos diferentes. Y eso no es la excepción, es la regla, eso hay que entenderlo. La diferencia es la regla. Entonces, no es que seas diferente, no, es la regla. Entonces, me parece que ahí tenemos que cambiar el chip. Justamente, antes de darle el pase a Brian, es importante lo que decís, sobre todo porque muchas veces hemos leído en las noticias o en las redes sociales, sobre todo últimamente, de gente que se queja de que los padres no quieren a un niño con autismo porque asusta, porque genera algún problema en el curso. Obviamente tenemos mucho que trabajar, como decís, pero es importante que las familias entiendan de que tu hijo puede tener un compañerito que tenga autismo y que está bien, que hay que incluirlo, hay que darle una oportunidad. Así que Brian, te doy el pase. Sí, y eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba Natalia, del desconocimiento que tenemos nosotros como sociedad. Y muchas veces para tratar de combatir ese desconocimiento podemos usar distintos materiales o distintas herramientas, y a nosotros se nos había ocurrido cuando estábamos charlando sobre la planificación del podcast, de preguntarte, consultarte qué tipo de libros puedes recomendarle a la sociedad para informarse, o si hay alguna película, o si hay alguna serie que hable sobre el tema, que trate sobre el tema, porque muchas veces de esa manera es mucho más accesible bajarlo a tierra y que la sociedad esté más informada sobre toda esta temática. Sí, los libros que hay en realidad es como más bajada a diagnósticos, más de lenguaje, como más teórico, más específico. Sí, más técnico. Tal cual, ¿no? Me imagino, sé que hay mamás que han escrito, hay muchas historias relatadas por familias sobre situaciones, que me parece que eso está bueno. No tengo yo conocimiento. Sí, hoy que lo más común es indagar en las redes, ¿sí? Hay mucha información, no solo el autismo, de todo, pero siempre que era fuentes, ¿no? bien confiables, como son, por ejemplo, universidades, ¿sí? Universidades que trabajan en discapacidad, universidades argentinas que se dedican a la investigación, hay mucho en Latinoamérica, en España, te estoy hablando con castellano, ¿no? En español. Hay mucho en la red y que hay muchas asociaciones de padres también que están en las redes sociales y que informan y que están todo el tiempo contando qué es el autismo. Y hay una peli que a mí me encanta, que es vieja pero está buena, que es la historia de Grandin Temple Grandin, ¿sí? Que es que vive actualmente, o sea, contemporánea. Véanla porque es buenísima. Es una chica con síndrome de Asperger, diagnosticada de muy grande, pasó por muchos diagnósticos, cómo sufre toda su historia, y ahora ella es ingeniera agrónoma y se dedica a investigación. Es grosísima en el mundo. Ha venido acá en la Argentina, estuvo en Uruguay. Búsquenla porque está bueno, y ella en las redes tiene muchas cosas publicadas, y no solo del autismo, sino de su profesión. Digo que a mí es la peli que más me ha gustado,
y que está buenísimo. O sea, y ordena bien cómo es el trabajo de la familia, ¿no? En el diagnóstico y de ella como adulto y cómo sufre la inclusión, pero cómo la logra. Bueno, Natalia, ahí aprovechando un poquito lo que nos comentabas sobre la película y sobre que fue detectado, diagnosticada a alta edad, yo me quedo dando vueltas por ahí. ¿Hay posibilidades que al ser tan amplio el espectro del autismo, que una persona tenga un grado de autismo, tenga alguna, y que haya pasado su infancia, su adolescencia y nunca se lo haya diagnosticado, y uno de grande termina quizás por alguna cuestión y siempre se le decía, no, era retraído, era tal cuestión, no, siempre fue antisocial, siempre nosotros porque etiquetamos muy rápidamente, pero ¿es posible esta cuestión? Sí, sí, conozco una persona que ya es adulta, que no era tan común el conocimiento, bueno, tiene más de 50 años. No era tan, a ver, no se conocía la variabilidad del espectro y pasó con otros diagnósticos y antes el autismo era considerado como otras cuestiones desde la severidad nada más, no el espectro. Entonces siempre tuvo otro diagnóstico más asemejado a lo que era un trastorno de personalidad, más psiquiátrico, con una medicación muy fuerte, ¿sí? Y de grande, cuando tuve la posibilidad de viajar con su familia a otro lugar, la diagnosticaron en otro país con autismo ya, no sé si 20 largos años, ¿sí? Toda la vida sufrió muchísimo por esto. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque era ponerle nombre y apellido a algo que, bueno, que no sé si estaba, pero que le ayudó a ordenar el tratamiento, ¿sí? Empezó a trabajar desde la parte psicológica y con otras cuestiones, como para entender los convencionalismos sociales, poder tener amigos, hacer amigos, salir. Esto era lo que más la dificultaba lo social. Y pasó una adolescencia muy complicada, ¿no? Por esto de que la dificultad de comunicar, de comprender. Pero bueno, sí, ha pasado y yo me imagino que habrán muchas personas, y sobre todo grandes, ¿no? Adultas, que no han sido diagnosticadas o que tienen otro diagnóstico. Pero bueno. Bueno, Natalia, te quería hacer una pregunta y ahí damos paso a Lucía. Hablame un poco de las estadísticas. Generalmente, como la sociedad va creciendo, cada vez somos más, se cree que hay más casos y en realidad la tasa no es muy grande. No estoy diciendo que sea el caso, pero eso es lo que ahora te pregunto. ¿Están habiendo más casos? ¿Están habiendo menos casos? ¿O será que ahora se diagnostican mejor? Es lo que acabas de decir. Se diagnostica más rápido. Mejor. Claro. Hay elementos y estructuras para diagnosticar. Hay equipos que se han capacitado y que se trabaja con eso. Entonces, no es que, ahora está de moda y todo el mundo. No, es que los elementos de diagnóstico y son cada vez más específicos y permiten detección cada vez más temprana. Y la estadística, mira, la Asociación de Pediatría Argentina, junto con estadísticas a nivel mundiales, sí, en realidad ha ido como ahora cada 1000 niños hay creo que 54, algo así estamos manejando cada 1000 niños 54 hay diagnosticados, algo así creo que es la última estadística. Pero en realidad es importante, sí, conocer, pero los números. No, pero sí, ¿no? Lo bueno es esto, es poder acelerarlos, los procesos y plantear intervenciones cada vez más rápidas, que eso mejora la calidad de vida totalmente. Bien, Natalia, muchísimas gracias. Muy buenas
respuestas a todas las preguntas. Y yo queremos saber en realidad qué mensaje le puedes dejar a la sociedad en cuanto a este tema. ¿Qué mensaje? La verdad que yo creo que no solo... A ver, por este tema puntual del autismo es lograr... es que hay que trabajarlo, yo creo que no solo por el autismo, hay que trabajarlo por todo. La empatía, trabajar la empatía, pero no para las personas con discapacidad, sino para con todos, ¿sí? Estamos viviendo en un momento social muy complejo, sacando el tema particular que nos toca actualmente de pandemia, pero a nivel social, ¿sí? La empatía que nadie tiene con el otro, en poder, no solo en la casa, las familias, la escuela, los vínculos. Me parece que yo creo que esa es la clave, ¿no? El trabajar esto, que esto también se enseña y esto también se aprende. Entonces me parece que ahí tenemos que empezar a trabajar, ponernos en el lugar del otro, respetar al otro, respetarse, ¿sí? Y enseñar esto desde muy pequeños. Cuando tengamos esto incorporado, como yo recién decía, nada se va a preguntar y nada se va a cuestionar. Me parece que ahí está la clave, en que, como yo recién lo dije, es cambiar el chip, y cuesta, y es una lucha permanente. Yo lo trabajo en distintos niveles educativos y es permanente, es todo el tiempo, en distintos contextos, ya sea con personas que tengan capacitación o no, y es terrible. Y los niños son los que menos problemas tienen, y ahí hay que empezar a trabajar. Desde ese momento hay que empezar a trabajar esta concientización y esta empatía a todos. No solo la discapacidad, no son la discapacidad y los demás, no, somos todos. Entonces ahí hay que trabajar, hay que sacarse esa estructura, me parece, ¿no?, de la cabeza. Y eso también yo lo voy a decir, voy a meter la cuchara, los medios de comunicación tienen que ayudar mucho a esto, ¿no? Son fundamental, no mostrando cuestiones solo negativas, también enseñando y reforzando lo bueno que se hace. Bueno, yo creo que ese sería como mi idea. No que también es un trabajo, claro, sí, igual entendimos, también es un trabajo en conjunto, trabajar todos en equipo, de la mano, para poder transmitirle a la sociedad que poder trabajar la empatía, y con eso también en el lugar del otro, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por participar en este podcast, y gracias a la audiencia que nos está escuchando, así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado este tema tan interesante, y bueno, nos encontramos en el próximo podcast de la Universidad de Congreso. Gracias. Adiós, muchas gracias. Ponele voz a tu futuro. Inscripciones abiertas. Patricias Mendocina 605 Mendoza. Teléfono 420-4818. Instituto Fabián Calle. Formamos profesionales de medios. Inspirate, proyectate, encontrá lo que querés. Confía, hacé cosas por tu cuenta. Pensate en el tiempo, tomá decisiones. Nosotros te acompañamos en el recorrido. Universidad de Congreso, 25 años siendo tu puente al mundo.